nos va a hablar, nos va a aconsejar, nos va a consolar. Dios conoce todos los corazones y Dios siempre tiene una palabra a cada uno de sus hijos. ¿Usted lo cree? Bendito Dios. Entonces estamos en el mismo sentir. Amén, hermanos. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Tesalonicenses, la carta de Pablo a los de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al versículo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 15. Me confirma con un amén fuerte si usted lo tiene. Bendito Dios, esta tarde vamos a meditar bajo tema titulado La necesidad de la exhortación. Muchas veces necesitamos ser exhortados para que entendamos las cosas, o necesitamos que alguien nos instruye para enderezar el camino. Dios, mi querido hermano, le ha dado a muchos el don de exhortación, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Usted lo tiene, vamos a darle lectura bajo la guianza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Dios mío. Estamos delante de tu presencia, Padre Santo. Te hemos adorado a través de nuestra alabanza, Señor amado. Sabemos que vas a hablar en esta tarde a nuestro corazón, Dios mío. Te pido que cautivas nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío, para escuchar solamente tu palabra, Dios mío. Quita, Señor, toda distracción, Dios mío, todo lo que no ayuda, Señor, para que tu palabra sea sembrada en los corazones. Te pido que te glorificas, que te manifiestas, Señor. Háblanos, Señor, revélanos tu palabra, Dios mío. Danos entendimiento para comprender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede usted sentarse, hermanos? La necesidad de la exhortación. La palabra necesidad es algo requerido. Es como la comida, no es un lujo, sino que es una necesidad, porque si usted no come, usted se muere. Si usted no toma agua, de igual manera. Por eso es una necesidad. Ahora, bien, ¿qué es la exhortación? La exhortación, muchos piensan que es regaño, que es reprender. Pero la palabra exhortación, sus sinónimos son también amonestar, es animar a alguien. Pero nosotros muchas veces cuando queremos exhortar a alguien, es a puros regaños, muchas veces a puros insultos. Pero no, también la exhortación es amonestar, también es animar. Si usted tiene el don de exhortación, usted debe ser uno de los que anima a todos los que están ahí. Usted debe ser un cristiano que se acerca a alguien y le dice, hermano, sigue adelante. Pero muchos dicen que tienen el don de exhortación, pero solo están para reprender, pero nunca para animar a alguien. Entonces no está completo la cosa. Bien, entonces, yo pienso que todos alguna vez en nuestra vida hemos necesitado de ser exhortados, porque no entendemos.
Es como los niños, el papá le dice las cosas, lo instruye, lo amonesta porque lo ama. De igual manera, amados hermanos, el apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primero, la primera amonestación o la primera exhortación que hace el apóstol Pablo a los de Tesalónica es que reconozcan a los que trabajan en la obra de Dios. Que reconozcan a aquellos que los instruyen, aquellos que los guíen en el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo meditaba, queridos hermanos, cuando el apóstol dice: os ruego, les suplico, les pido que reconozcan a los que trabajan en la obra de Dios y os presiden en el Señor y os amonestan. Es presidir, es guiar, es instruir, amonestar. Aquel que te dice: hermano, está mal eso, no lo hagas. Entonces el apóstol Pablo le habla a los de Tesalonicenses y les dice: os ruego, hermanos, que reconozcan a todos aquellos que trabajan en la obra de Dios. Ahora bien, queridos hermanos, muchas veces nosotros, en vez de tomar este consejo, nosotros en vez de reconocer el trabajo de todos los que hacen la obra de Dios, muchas veces nosotros solo estamos para ver los defectos, para ver los errores, para ver los detalles que hace falta. Pero muchas veces no valoramos lo que los demás hacen para el Señor. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo mucho que se hace. Ayer estaban dando acción de gracia de 4 años de aniversario. Muchos, cuando empezaron con nosotros en esta obra, bien saben que no ha sido fácil. Ha habido muchas personas que se han esforzado, que se han trabajado, y otros están añadiendo. Esto no ha sido fácil, no es de noche a la mañana. Ha habido tristeza, ha habido muchas veces desvelos y muchas cosas más. Pero muchas veces nosotros no nos fijamos en eso. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que está atrás de eso. Nosotros pensamos que solo venir a abrir la iglesia, alabar a Dios y ahí se acabó todo. No. Si no, ¿por qué haga su tiempo y acompañe una semana al pastor? Por eso el apóstol Pablo exhorta a los de Tesalónica y les dice: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Yo meditaba y decía: ¿quién va a estimar a alguien que lo amonesta? Muchas veces los que predicamos, cuando le decimos algo bonito al pueblo de Dios, muchas veces somos queridos, pero cuando muchas veces atacamos o pisamos el callo de alguien, ahí nadie nos quiere. Esa es la realidad de todo aquel que quiere predicar la palabra de Dios. Tiene que estar dispuesto para amonestar, para reprender, para exhortar. Muchas veces no es admirado uno, muchas veces no te van a hablar bonito, pero es necesario. Pero el apóstol Pablo, mi querido hermano, le dice a los de Tesalónica que reconozcan a todos aquellos que trabajan en la obra de Dios. Dice el versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No dice por causa de su título, por causa de que se llama ministro, porque se llama diácono, sino por su obra, porque todo lo que se hace en este lugar se hace para la gloria de Dios, se hace para el reino de los cielos. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, por causa de su obra. Por eso, la primera exhortación es reconocer el trabajo de los demás. Porque muchas veces es fácil de hablar de alguien que toca aquí.
Pero nosotros no conocemos el proceso que está alrededor de eso. Del que predica muchas veces es fácil hablar, pero muchas veces cuando uno lo practica, uno lo hace, se da cuenta que no es cosa sencilla, que no es solamente es un juego, no solamente de pararse, no solamente de hablar, no solamente de tocar. Vamos en el área de la cocina, estamos hablando de los que trabajan, los demás. Ahorita con el calor, para cocinar es fácil. Pero muchas veces nosotros, cuando compramos un plato de comida, decimos, esta comida hicieron. Hacemos muchas veces caras, en vez de ser agradecidos y reconocer la obra de la hermana, reconocer el trabajo. Por eso meditaba esto, amado hermano. Por eso el apóstol le dice a los de Tesalónica, os ruego, les pido de por favor, que reconozcan, que los tengan alta estima a todos aquellos que trabajan. Porque usted bien sabe, querido hermano, cuando usted hace las cosas para Dios, no para agradar al hombre, no es porque le sobra tiempo. Yo estoy seguro, querido hermano, que muchos los que trabajan en este lugar vienen corriendo de sus trabajos. Muchas veces tienen que dejar ciertas cosas, tienen que dejar familia, tienen que dejar muchos quehaceres para venir a estar en la casa de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja a usted y a mí en esta tarde que reconozcamos el trabajo, arduo trabajo de todos nosotros. Nosotros sabemos que este es un cuerpo de Cristo. Yo estoy predicando, usted está ahí escuchando la palabra de Dios. Otros están en la cocina, ella está de diaconisa, él está de diácono, los otros ya tocaron. Porque es un cuerpo. La mano es parte del cuerpo. El oído es parte del cuerpo, el ojo es parte del cuerpo, la boca es parte del cuerpo, tiene diferente función, pero estamos en el mismo sentir, estamos sirviendo a un mismo Dios. Estamos trabajando para la misma obra, para el reino de los cielos. Por eso la primera reflexión, querido hermano, es que valoremos lo que hacen los demás. Este es un mensaje más educativo. Porque muchas veces nosotros queremos llenarnos de la presencia de Dios, gloria a Dios. Ayer se nos habló que Jehová está con nosotros, que Él va delante de nosotros, pero hoy tenemos que educarnos y decirnos, reconocer todo lo que hacen los demás. Porque no es cosa sencilla. Vamos al segundo, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. El tema es la necesidad de la exhortación. Muchas veces necesitamos ser exhortados para reconocer la obra de otros. Muchas veces vamos a ser exhortados que debemos ¿qué? Exhortar a los ociosos. Pregúntele al que está a su lado, hermano, ¿usted no es ocioso? Dice, y también os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Meditando la palabra ocioso es inútil, es infructífero. Y la Biblia dice que todo árbol que no da fruto será cortado. Por eso dice el apóstol Pablo, os ruego, hermano, que amonestéis a los ociosos. Mi querido hermano, yo les decía que el ocioso es sinónimo de inútil. Pero Dios no nos ha llamado porque somos nosotros inútiles, sino que porque nosotros somos útiles en su reino. No somos infructíferos porque nosotros somos fructíferos para la gloria de Dios. Por eso es necesario de amonestar, amado, que hay que trabajar para el reino de Dios. Hay que servir a Dios. Hay que predicar la palabra de Dios. La Biblia dice, les pido por favor amonesten a los ociosos. Y otro de los sinónimos de ocioso es el que no trabaja, dice el que está parado, el que no hace nada. Si mira a alguien así, le diga, hermano, muévase, hermano, haga algo.
Hay mucho que hacer, aunque sea entregar un tratado. Porque sinceramente, hermanos, vemos el lugar está limpio, ¿verdad? Pero hay gente que son fructíferos, viene y limpia. Pero si nosotros estamos aquí es porque Dios nos quiere usar. Es porque Dios quiere que hagamos algo. ¿Usted lo cree? Porque Dios no nos llamó sin propósito. Dios tiene propósito en nuestra vida. Por eso dice el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo sé que cada uno de los que están aquí, Dios tiene un propósito en su vida. Por eso Dios quiere que seamos fructíferos. Dios no quiere que seamos ociosos. Ahora me toca amonestar a los ociosos. Pero yo creo que aquí no hay ni un ocioso. A lo mejor de los que escuchan, sí. Entonces tenemos que ser fructíferos, porque nosotros estamos pegados a la vid verdadera. Sigue diciendo la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Tercero, tenemos que alentar a los de poco ánimo. De ahí es donde le digo, la palabra exhortar también es animar. Entonces tenemos que animar a los de poco ánimo. Si mira a alguien ahí medio cabizbajo, le diga: arriba ese ánimo, hermano. Levante esa cabeza, camine para adelante, no retroceda. Es como muchas veces se ministra cuando llega alguien desanimado y le platica su problema al otro, y el otro le dice: yo estoy igual, hasta peor que usted, hermano. No, querido hermano, tenemos que animar a los demás. Tenemos que decirle que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque de Él vienen las fuerzas. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. El apóstol Pablo dijo que Él se glorifica en nuestras debilidades. Con luchas y con pruebas, con dificultades, hay que servir a Dios. Dice la Biblia, querido hermano, quiero que vaya conmigo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por lo cual, dice el escritor de los Hebreos: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Isaías 35, versículo 3. Bendito sea Dios. Isaías 35, versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Gloria a Dios. 35, 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. Entonces tenemos que alentar a los de poco ánimo. Y dice la palabra de Dios, querido hermano: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Cuando vea a alguien desanimado, dígale: esfuérzase, anímase, no tema, no desmaye, no se queda, porque Dios está con nosotros. Fortalézcase en el Señor. Por eso el apóstol Pablo os ruega, hermanos, dice que animéis a los desalentados. Necesitamos animar si vemos a alguien que ya no quiere seguir adelante. Decirle: se puede, camine. Porque el evangelio no es para cobardes, dice la palabra de Dios. El evangelio, querido hermano, es solo para valientes.
Pero no nacemos valientes, nos tenemos que hacer valientes en la batalla. Por eso, si hay alguno que está aquí desanimado, déjame decirle, esfuérzase. Sea valiente, no tema ni desmaye, porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Usted cree que Dios está con nosotros? Si Dios está con nosotros, no tenemos que temer, tenemos que agarrar ánimo. Tenemos que fortalecer estas rodillas endebles cuando usted siente que ya no puede más. Siente, usted se quiere rendir, pero fortalezcase en el Señor, llénese de la presencia de Dios y va a ver que retomará nuevas fuerzas, se va a alentar. Usted va a poder seguir adelante, porque no es con fuerzas humanas, sino que es con la presencia de Dios. Entonces, primero hay que reconocer a los que trabajan. Segundo, alentar a los de poco ánimo es el tercero. El segundo es cuando hay que amonestar a los ociosos. Regresemos en el Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Otra de las cosas, querido hermano, que el apóstol Pablo le exhortaba a los de Tesalonicenses, que por favor, que sostengan a los débiles. Pero muchas veces, mi querido hermano, dice la palabra de Dios, que muchas veces las ovejas engordadas empujen a las débiles. Esto es lo que hace el creyente ahora cuando está muy fuerte y viene uno flaquito y se lo tumban. Pero el apóstol Pablo exhorta a los de Tesalonicenses, le dice, sostengan a los débiles, ayúdenlos, anímenlos. Cuando mire a un débil, en vez de juzgar, ora por él. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos se creen fuertes? Ninguno, hermanos. Pero si decimos que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles, dice. Por eso dice el apóstol Pablo, os exhorto a que sostengan a los débiles. Y dice el apóstol Pablo a los romanos, así que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y dice en el capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y al que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. En otras palabras, tenemos que sostener a los débiles. Entonces dice la palabra de Dios, si usted es fuerte, tiene que soportar las flaquezas de los débiles. La Biblia dice que si nosotros estamos fuertes, dice la palabra que debemos de recibir al débil en la fe, pero no para contender, sino para animarlo, para alentarlo. Pero sinceramente, hermanos, ¿será que practicamos esta palabra? Porque muchas veces, querido hermano, cuando nosotros vemos a alguien ahí que medio está caminando, en vez de ayudarlo, lo desanimamos. En vez de darle palabra de aliento, lo desanimamos, lo tumbamos. Por eso dice el apóstol Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender, no para chismear sobre él, sino que para orar por él.
Un ejemplo, digamos que yo veo a la hermana en una área débil para mí. Si soy espiritual voy a ir con esa, le diría, ¿sabe qué? Yo miré a la hermana Mari así, hermano, ¿por qué no oramos por él? Pero sinceramente el cristiano no hace eso. En vez de hacer eso, empieza a criticar, empieza a hablar, empieza a ponerle patas al gato, como dicen. Pero no, dice la palabra de Dios que tenemos que soportar las cargas de los débiles. Tenemos que soportar sus flaquezas, dice la palabra de Dios. Regresemos a Tesalonicenses. Quinto, a ser pacientes para con todos. Otra amonestación. Tenemos que ser pacientes para con todos. Eso quiere decir que tenemos que aguantarnos unos a otros. Estamos en la viña del Señor. Y la Biblia dice que en el reino de los cielos hay espinas y hay trigo. Hay ovejas y hay cabras. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes para con todos. Si me porto mal me tienen que aguantar, hermanos. Porque la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, también os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. No solamente con el que te calle bien la aguantas. Tiene que tener paciencia con el que le calle mal. Tienen que soportarse, tienen que amarse en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice a los de Tesalonicenses, los exhorto, les ruego, por favor, les dice, les está pidiendo un favor, que se soporten unos a otros. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, voy a ir rápido porque no sé si ya me tomé mucho tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Bendito sea Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Queridos hermanos, por eso tenemos que soportarnos unos a otros con paciencia, porque tenemos que estar unidos, porque tenemos un solo Padre, dice la palabra de Dios, tenemos una sola fe, confesamos, adoramos al mismo Dios. Tenemos una misma esperanza, que todos queremos ir al cielo, todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Yo también quiero ir al cielo. Entonces, para llegar al cielo tenemos que soportarnos unos a otros. No vaya a pensar que la iglesia va a encontrar gente con alas, con oruelas. Nomás examínese usted mismo, o me examino yo. Y si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que decir, tenemos que soportarnos unos a otros. Porque uno tiene carácter fuerte, el otro es melancólico, nomás le dice algo y ya está llorando. Otro es sanguíneo y nomás lo mire y como que no le quiere saludar. Por eso muchos nomás se salen terminando el culto y se desaparecen. Mi sangre con su sangre no mecha, dicen, sanguíneos. Mejor se huyen, yo pienso que son sanguíneos. Porque yo me acerco a todos ustedes y yo no me huyo. Entonces, queridos hermanos, dice el apóstol Pablo en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor.
Mi querido hermano, tenemos que soportarnos unos a otros. Dice en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, bendito sea el nombre de Dios, versículo 12 al 13. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué tenemos que soportarnos unos a otros? ¿Por qué tenemos que perdonarnos unos a otros? Es como Cristo nos perdonó a nosotros. Así como Dios nos amó como éramos, muchos borrachos, idólatras, pero así el Señor nos perdonó, así el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, querido hermano, por eso el apóstol Pablo dice: los exhorto, les ruego que se soporten unos a otros. Pero tiene un carácter feo, tienen que soportarlo. No hay opción. Es que me ofendió, tiene que perdonarlo. Si alguno tiene queja contra otro, dice, pues arréglense. Hablen primero, si no vayan con el pastor. No se agarran de las greñas. No se ponen en guardia. ¿Quién es la más fuerte? ¿Quién es el más débil? No. La Biblia dice que tenemos que soportarnos unos a otros. Luego sigue diciendo Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Para con todos, no solamente con algunos. Porque va a haber muchas cosas en su caminar en el Evangelio. Por eso el Señor nos aconseja, nos instruye. Entonces dice el versículo 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esta es la sexta exhortación que el apóstol Pablo le hace a los tesalonicenses. Les dice a los hermanos de Tesalonicenses: observen que nadie pague mal por mal. En otras palabras, tenemos que mirar que nadie. Vamos al libro de Mateo, vamos a ver cómo lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Oiga lo que enseñó el Señor Jesús acerca de este tema. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale. Al que quiere tomar de ti prestado, no se la rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por eso la Biblia dice: mirad que nadie pague mal por mal. Porque ya no estamos bajo la ley que tenemos que ser ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano.
En el Antiguo Testamento podían aborrecer a sus enemigos, mas el Señor, querido hermano, nos manda a amar a los que nos hacen mal. Incluso dice el versículo más abajo que tenemos que orar por ellos. Pero eso no es para cualquiera. Pero queridos hermanos, Dios nos aconseja que tenemos que, se imagina si acerca a alguien, usted le dice que está en pleito con alguien. Usted tiene que decirle, hermano, hablen las cosas, arreglen las cosas. Somos hijos de Dios. Tenemos que, en vez de vivir como la ley, como dice el Señor en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Porque es fácil amar a aquel que nos ama. Es fácil abrazar a aquel que nos estima, que nos habla bonito. Pero lo más difícil en el evangelio, querido hermano, es que tú tienes que amar al que te critica. Tienes que amar al que habla mal de ti, al que chismea a ti. A lo mejor te calumnió. Tienes que amarlo. Tenemos que amarlo, porque es un mandato del Señor. Que no, tenemos que amarlo, tenemos que orar por ellos. Sigue diciendo el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, dice Dios. Bendecid a los que os maldicen, ¿se imagina? Tenemos que bendecir a alguien que te maldice, tienes que bendecirlo. Tienes que orar por él. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pero yo os digo, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso no es fácil, hermano. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los de Tesalónica, pero esta palabra es para nosotros ahora. Ahora el Señor nos exhorta a nosotros, querido hermano, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que bendecirlos a los que nos maldicen. Tenemos que orar por los que nos persiguen y nos ultrajan. Regresemos a Tesalonicenses. Versículo 15 dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces el apóstol Pablo, querido hermano, nos pide, antes tenemos que seguir lo bueno uno con los otros, también con los demás. Es decir, tenemos que seguir lo bueno con todos los hermanos, no solamente aquí, también con los demás, con los inconversos, con los impíos, con toda la humanidad. Esta es la diferencia del cristianismo, hermano. Que tenemos que seguir lo bueno con todos. No solamente, nosotros no somos como las sectas, por ejemplo, hay una secta que le llaman menonitas. Usted lo ha escuchado. Esos son un grupo de personas que se aíslan, que se apartan en un lugar fuera de la sociedad, porque ellos se quieren consagrar, ellos no se quieren contaminar. Pero Jesús dijo, querido hermano, que la iglesia o los creyentes, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Nosotros estamos en el mundo, pero tenemos que resplandecer en el mundo. En la congregación, en la sociedad, el cristiano se tiene que notar, tiene que hacer la diferencia. Pero muchas veces en este tiempo que vivimos no se sabe quiénes son cristianos. No se sabe, querido hermano. Usted de repente se encuentra personas y le dicen, yo soy cristiano, y nada que ver. Pero querido hermanos, dice el apóstol Pablo, dice desde el 12, leámoslos, os rogamos, dice, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan.
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. La necesidad de la exhortación. Mi querido hermano, primero, quiero dejarlo esto bien establecido en su corazón. Primero, lo que debemos de hacer nosotros es reconocer el trabajo de todos. Les vuelvo a repetir que muchas veces es fácil hablar, es fácil criticar, es fácil ver los defectos, pero mejor oramos por todos los que trabajan en la obra de Dios. Tenemos que orar porque estamos edificando la casa del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice eso a los de Tesalonicenses, y esta palabra es para usted y para mí. Segundo, que mi querido hermano, que necesitamos muchas veces que nos exhorten a alentar a los de poco ánimo. Y esto, querido hermano, quiero dejarle en su corazón que yo le animo a usted que en vez de desanimar, anime al otro. En vez de darle una palabra de desaliento, dale una palabra de aliento, una palabra de vida. La palabra de Dios dice que en nuestra boca está de dar vida o muerte a las personas. En nuestras palabras hay vida. Si usted le dice a alguien, ya usted no sirve para nada, usted no es bueno para eso, usted le está dando palabra de muerte. Pero si usted, querido hermano, quiere ser una persona que agrada al Señor, tiene que animar a los desanimados. Cuando alguien se acerca y le dice, yo ya no quiero más, usted dígale, se puede, sigue adelante. Muchas veces, muchas personas se rinden porque se sienten desanimados. En vez de animarlos, los desaniman. Le dice, la verdad, tú no sirves para eso. Eso no es para ti, eso es para otro. Pero si el Señor pone un sentir en su corazón, usted hágalo para la gloria de Dios. Usted esfuérzase en el Señor. Usted anímase, sea valiente en el nombre de Jesús. Pero usted anime a otro. Dígale que se puede. Sigue caminando, persevera hasta el final. Tercero, alentar a los de poco ánimo. Cuarto, sostener a los débiles. Tenemos que sostener a los débiles. Leamos lo que dijo la palabra, o leímos lo que dice la palabra de Dios, que si alguno se cree fuerte, debe soportar las flaquezas de los demás. Pero muchas veces hay un versículo, dice en Ezequiel, donde muestra todos los tipos de ovejas, que está la gorda, está la permiquebrada, y da un sinnúmero de tipos de ovejas. Pero mi enfoque es en la engordada. Muchas veces el cristiano más religioso, sinceramente, querido hermano, yo veo que desanima más. Por eso mi evangelio es cristocéntrico. Porque mucha gente, querido hermano, es como en el Antiguo Testamento, los escribas y fariseos, dice la palabra que ponían carga sobre los demás, pero ellos no lo podían ni tocar con un solo dedo. Porque yo bien les puedo venir a dar tanta carga de muchas cosas, pero quizá yo no lo puedo sobrellevar. Pero mi enfoque mío es enseñarle lo que Dios habla en su palabra. Y una de las cosas que quiero enseñarle a través de la palabra esta tarde, mi querido hermano, que anime al otro, que ayude al débil, dele una palabra de aliento, una palabra de vida para que siga adelante. ¿Cuántas veces cuando usted da palabra de vida, alguien le va a decir, sabes que yo estaba pasando por esta situación, pero cuando hablé contigo cambió mi perspectiva?
Pero muchas veces en vez de las personas quieren seguir y hablen con un cristiano y salen desanimados, derrotados y ya no quieren volver más al evangelio. Quinto, a ser pacientes para con todos. Tenemos que ser pacientes para con todos. Y es uno de los frutos del Espíritu, la paciencia. Queramos o no, tenemos que soportarnos unos a otros. Tenemos que orar unos por otros. Muchas veces va a pasar muchas situaciones difíciles, pero soporte. Si usted tiene el amor de Dios en su corazón. Si empezamos a definir las características del amor que relata el apóstol Pablo en el capítulo 13, el amor es sin fin, que no hace nada indebido, dice, que todo lo puede, todo lo sufre. Pero yo no quiero irme ahí, si no, no vamos a salir de aquí toda la noche. Entonces, y lo sexto es mirar que ninguno pague mal por mal. Y sexto es seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. Capítulo 3 versículo 12. Lo tiene, hermanos. Leámoslo, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo voy a repetir: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, dice el apóstol Pablo, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su santo. El apóstol Pablo le dice a los de Tesalonicenses: querido hermano, que el Señor los haga crecer, que el Señor los haga abundar en amor unos para con otros, para que el Señor nos haga crecer, querido hermano, de soportarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de alentarnos unos a otros, de sostenernos unos a otros. Querido hermano, si el cuerpo de Cristo, si la iglesia viviéramos esta palabra, estaríamos más fuerte, porque cuando usted se acerca a alguien, lo animaría. Cuando usted se acerca a alguien, lo entendería, cuando pone por obra la palabra de Dios. Pero ¿por qué muchas veces, querido hermano, nosotros no somos aptos para animar? Nosotros no somos aptos muchas veces para alentar a alguien, para animar a alguien, pero sí somos buenos para desalentar. Porque es más fácil lo malo. Desanimar es fácil. Criticar es fácil. Ver errores es fácil. Pero reconocer lo que hace la otra persona bueno a veces nos cuesta, a veces se nos es difícil. Pero queridos hermanos, como dice el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Mi propósito, amado hermano, al estar en esta tarde aquí, no es solamente de venir a hablar, sino de enseñarles, de amonestarles en el nombre del Señor, que pongamos por obra la palabra de Dios. No estoy aquí para agradarle a nadie, no estoy aquí para hablar bonito a nadie, solamente quiero darle la palabra de Dios. Cada predicador, cada persona que enseña la Biblia, su propósito es enseñar el consejo de Dios para que usted y yo seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es para que crezcamos en el conocimiento de Dios.
Es para que usted y yo forjamos nuestro carácter como hijos de Dios. La Biblia dice, querido hermano, que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el Señor venga a glorificarnos en su venida. Pero tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Por eso el apóstol, su enfoque era a ellos: por favor, hermanos, animen a los demás, sostengan a los débiles, sopórtense unos a otros. ¿Por qué será el Espíritu Santo le daba esta palabra al apóstol Pablo? No es porque los hermanos andaban todos en armonía, animándose unos a otros. Dios sabe por qué deja su palabra. Dios tiene un propósito. Y yo les animo que sigan adelante, póngase de pie. No le vine a emocionar mucho, pero yo sé que la palabra de Dios habla a nuestra vida. Porque muchas veces nosotros, cuando le pegan al vecino, sí gritamos un gloria a Dios. Pero cuando la palabra nos da a nosotros, sonríe que Cristo le ama. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Dios mío. Reconocemos, Señor, que tu palabra es vida, Padre Santo. Hemos estudiado, Dios mío, la palabra de Dios que dejaste a tu pueblo, que necesitamos, Dios mío, poner por obra. Ayúdanos, Padre amado. Reconocemos que con nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero seas tú poniendo ese sentir, ese deseo, Padre, para ponerlo por obra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, de mirar, Dios mío, orar por los que trabajan en tu obra en vez de criticarlos, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, Dios eterno, a molestar a aquellos, animarlos a que trabajen, Dios mío, a que sean útiles en tu obra, a que sean fructíferos en tu obra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, cuando a sostener, animar al débil, Dios mío, en la fe. Ayúdanos, Señor, a darle palabras de aliento, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes unos para con otros, Padre Santo. Ayúdanos, Señor amado, a poner por obra tu palabra. Te damos gracias en esta tarde, Dios mío. Te damos la honra, Padre eterno, en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que lo marques, Señor, que lo selles en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre Santo. Ayúdanos a ponerlo por obra, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por permitirme, Dios mío, predicar tu palabra. Gracias, Dios eterno, porque has sido bueno, Señor amado. Sé y reconozco que por tu misericordia hago tu voluntad, Padre Santo. Te doy gracias, Señor. Fortalezca la vida de mis hermanos, ayúdalos, Dios mío. Quizá han venido con situaciones, obra, Padre, que al salir de este lugar sean diferentes, Dios mío. Te pido, Señor, que te glorificas, que te manifiestas de una manera sobrenatural en sus vidas, Señor. Toca al enfermo, Señor, sánalo para tu gloria, Padre Santo. Quita toda dolencia, Padre. Quita, Dios mío, toda ansiedad. Quita toda carga, Padre eterno, para tu gloria, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que bendigas a los que trabajan en este lugar, Dios mío. Que fortalezcas a mis hermanas que están en la cocina. Fortalezca a los músicos, los diáconos. Fortalezca a tu pueblo que está aquí, Señor, para escuchar tu palabra, que ha venido, Señor, a adorarte, que ha venido, Dios mío, a bendecirte, Padre Santo. Te doy gracias, Señor. En esta tarde nos vamos de este lugar, Dios mío, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, hemos culminado el servicio. Le doy gracias al Señor que me ha concedido este gran privilegio de traer su palabra, y aprovechando quiero darles el anuncio. Ustedes vieron que el pastor me asignó para dar el clase de bautismos, y si hay alguno que aún no se ha bautizado, yo le animo a que se acerque a mi persona o al pastor mismo, que si tiene el